Bienvenidos a su podcast Cancer O'Clock. Una vez más, como cada semana, agradecemos su presencia. Y pues saludarte, George, ¿cómo has estado esta semana? Pues yo muy bien, Gary, muchas gracias por tan buena introducción, no como la semana pasada que te equivocaste y tuvimos que aplaudir varias veces como para resetear. Todos aplaudimos. Exacto, bueno, por lo menos yo. Un placer verlos de nuevo o que nos vean de nuevo, no por ser narcisistas, pero es bueno estar con ustedes y poder responder a todas las dudas que lleguen a tener sobre cáncer. El día de hoy queremos hablar de un tumor que no es tan frecuente. La verdad es que es raro, es bastante raro. Y es algo que se llama mesotelioma. Sí, desde allí, ¿no? Suena muy extraño. Partamos de algo y es, en nuestro cuerpo está constituido por células y quedamos que esas células tienen el potencial de mutar y de convertirse en malignas, es decir, de volverse cáncer. Hay células en todo nuestro cuerpo, aunque ciertos órganos, ciertas células tienen mayor proclividad a volverse cáncer. Hablemos de la pleura, ¿te parece bien? Como ejemplo, ¿qué es la pleura? Me parece bien. Yo creo que hay que empezar a hablar de... Estamos muy bien diseñados, ¿no? O sea... Evolucionados. Sí, evolucionados, donde tenemos órganos que están en constante movimiento. Así es. Lo que es pulmón, corazón, intestinos, están en constante movimiento, aunque estemos dormidos, que estemos sentados todo el tiempo, ¿no? Cada vez que se mueve el pulmón y genera fricción. Desde luego, imagínense ustedes tener, digamos, una cajita de madera o hecha con palitos de madera y adentro inflar repetidas veces un globo. Va a rozar ese globo contra la estructura de madera. De ¿no? madera y se va a romper, se va a puede perforar, romper, etcétera. Y entonces el pulmón, el corazón, los intestinos tienen unas capas, unas membranas que tienen diferentes nombres, pero al final es como muy similar ese órgano. Esa membrana en el pulmón se llama pleura. Justo así. La membrana en el corazón se llama pericardio, que está alrededor del corazón, y alrededor de los intestinos se llama peritoneo. Así es. Pero también la tenemos en otros lugares, los hombres en los testículos, puede haber también aquí arriba, etc. El tema es que esas membranas que bien describe George también están hechas de células. Su cometido principal es disminuir la fricción, el trauma, sobre todo si hablamos de pulmón, que es la zona como más frecuente, tórax, mejor dicho. Esa pleura está constituida por dos capas. La pleura parietal, que es esa membrana, como una telita de cebolla que va adosada, pegada al interior de nuestra caja torácica. Claro, por dentro de las costillas. Por dentro de las costillas, recubre con esa membranita. Y hay otra capa, también otra telita de cebolla, que recubre por fuera al pulmón. Y en medio de esas capas hay poquitos mililitros de líquido. Es como el aceite de los pistones del carro. Justo así, ¿no? Para que lubrique. Para que lubrique y no nos prendamos fuego, porque imagínate. Constantemente está respirando. Al campamento, pues está cañón, ¿no? Claro. No somos fogatas. Y esa pleura, pues es susceptible, como bien dijiste, a esas células a mutar y convertirse en cáncer. Sí, de hecho muchas veces se puede enfermar esa pleura, puede producir más líquido del que debe o puede reabsorber menos líquido del que debe y acumularse. Esto puede ser manifestación de muchas enfermedades. A mí me llama la atención cuando hay más líquido, cuando se produce más o se reabsorbe menos, lo más común que el paciente dice es que tuve agua en el pulmón. Así es. Generalmente no es que haya agua en el pulmón, digo, sí puede haber ciertas enfermedades que ocasionan esto, pero cuando un médico dice tienes agua en el pulmón derecho o izquierdo, es que estas capas se separan y se empieza a acumular el líquido. Agua o líquido. Digo agua, pero también señalamente puede haber aire. Sí, en un trauma, neumotórax. Puede haber sangre, hemotórax o cualquier combinación de las anteriores. Entonces se separan estas capas, ya sea por cáncer que produce más agua, una infección, una neumonía, un trauma, un golpe, ¿no? Entonces no todo el agua en el pulmón es cáncer, pero cuando es repetitivo y constante, en algunas situaciones, ciertos tipos de pacientes, pues siempre hay que pensar mal y pensar en mesotelioma. Algunos tumores pueden viajar a la pleura incluso y dar derrames pleurales malignos.
y no es mesotelioma. Claro. Aquí específicamente, al hablar de mesotelioma, tenemos que identificar que las células que mutan son las de la pleura. En este caso, cuando hablamos de mesotelioma pleural. También, como bien describías, George, al inicio del capítulo, hay mesotelioma peritoneal, es menos frecuente todavía, incluso mesotelioma en cualquier zona que pueda haber este tipo de células, ¿no? Totalmente. El más común de todos estos, pleural. Pleura, intestino y luego pericardio. Pericardio. Sí. Y este mesotelioma es un tumor muy poco frecuente, pero creemos que es conveniente platicarles de ello porque requiere tratamiento también dirigido, tiene su manejo. Y a veces el diagnóstico puede ser muy complicado porque pues, el médico pide una radiografía de tórax porque sospecha ese derrame pleural y pues antes sospechas neumonía, sospechas insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y resulta que puede ser un hasta una cirrosis hepática por alcohol, ¿no? Que en nuestro país es bastante, cada vez menos frecuente, pero sí sigue habiendo mucho alcoholismo, ¿no? Es complicado el tema de derrame pleural, es todo un simposio en medicina. Desde luego. ¿No? Pero saber que hay formas de tratarlo, pero primero hay que investigarlo. Así es. Generalmente cuando hay un derrame pleural o una acumulación de este líquido en medio de las pleuras, uno de los primeros estudios que hay que hacer es sacar ese líquido, ¿no? Y verlo al microscopio o hacer algún estudio de contaminación de células, etcétera. También se puede tomar estudios de sangre para ver la función del hígado, del riñón, estudios del corazón, ¿no? O sea, hay que ver, en cuestión del mesotelioma, un paciente integral. Oye, Gary, tú que tienes esta alta especialidad en cánceres torácicos, ¿no? O sea, cánceres del tórax. Uno de ellos es mesotelioma. ¿Cuáles son los factores de riesgo para sospechar que un paciente pueda llegar a tener mesotelioma? Es una pregunta muy interesante y digo, el factor de riesgo clásico que siempre te preguntan desde la universidad es pues el asbesto, ¿no? Este asbesto es un material de origen mineral que muchas veces se encontraba en las láminas con las que algunas personas tenían que construir sus casas o en material de fontanería, en tinacos de estos viejos blancos, pueden contener asbesto. La exposición crónica al asbesto es uno de los factores principales para llegar a mesotelioma. Tal vez mencionar que el asbesto es como si fuera fibra de vidrio, ándale, justo así, que es muy, muy delgadita, parecen pequeñas púas, o sea, y entonces el problema es que las respiramos y son tan pequeñas que llegan hasta la pleura y eso hace como cuando nos astillamos, hace una reacción inflamatoria, ¿no? O sea, como que recluta y se inflama y se pone rojo, pero no lo vemos porque es por dentro. Justo así. Y algo muy interesante de esto es que el contacto con el asbesto puede no darte mesotelioma luego, sino puede tardar décadas, le decimos de latencia, en manifestarse como mesotelioma. Hemos visto pacientes, no me dejarás mentir, que trabajaron en algún momento en una fábrica de asbesto en su juventud y 30 años después presentaron mesotelioma. Me ha tocado ver casos en los que el único contacto es recuerdo un caso de una señora, una mujer que tuvo mesotelioma y la asociación epidemiológica que pudimos establecer era que su esposo trabajó en una fábrica de asbesto, pero ella lavaba la ropa. Claro, lo primero que se me vino a la mente fue eso. Sí, y de ahí ella al parecer fue que desarrolló mesotelioma. También tiene que ver la susceptibilidad genética a ello. Claro. Hay algunos genes, algunas familias que padecen mesotelioma y sí puede ser heredable. No es lo más común afortunadamente, pero ocurre. Y bueno, este concepto de la latencia creo que es importante y llamativo. El otro que muchas veces minimizamos en mesotelioma, pero que también es importante, es el tabaquismo. Siempre que pensamos en tabaco, pensamos en cáncer de pulmón. Pero pues que está alrededor del pulmón, la pleura. Exactamente. Entonces también el tabaco puede ser un factor de riesgo para mesotelioma. Y el contacto con otros solventes y anilinas, pinturas, materiales de frenos, personas que trabajan con aislamientos térmicos pueden también entrar en contacto con estos materiales. A ver, hay que pensar, el asbesto es un gran material. Sí lo es. O sea, lamentablemente tiene este tema, pero es uno de los minerales, por así decirlo,
que más retrasan el fuego, por ejemplo, ¿no? Y entonces se utilizaba mucho por este tema de, pues, limitas la afectación de un incendio, ¿no? Claro. Mucho del equipo, bueno, que se usaba para los bomberos tenía parte de asbesto. ¿No? Gracias a Dios nos dimos cuenta de esto y fue difícil por lo mismo que dices de la latencia. ¿Por qué? Porque uno piensa, si el problema es el tabaco, el problema es el asbesto, lo dejo y ya se acaba mi riesgo. Pero aquí son 20, 30, 40 años después de la exposición que puede ser la enfermedad. Y esto nos lleva también a considerar que la población más frecuentemente afectada suele ser hombres, porque eran quienes salían a trabajar con asbesto, y mayores. Entonces, ojo, ahí van un par de pistas epidemiológicas. Exacto. Y tal vez aquí en México, si estás interesado en comprar una casa antigua que tengas que remodelar, ¿no? O que tenga que, o sea, que tener, que no esté remodelada, que sea hecha antes de 1900, ¿qué te gusta? 60, 70, sí. Cuando no había una regulación, muy probablemente tenga algún material o alguna parte de asbesto. Sí. Y el problema del asbesto también es que no solo se absorbe a través del aire, sino también en la bebida, en el agua. Hay que tener cuidado con ello. Pues estos son los factores de riesgo principales. También el asbesto, digo última, porque es importante, está en la naturaleza. Sí. Ok, entonces no necesariamente es tu casa, tu pipa, tu tinaco, tu lámina. La puedes encontrar en ciertas partes del mundo, ¿no? Hay un pueblo en Grecia, si no me recuerdo, Turquía, que mucha de su mineral es asbesto y hay mucha prevalencia de la enfermedad por allá. Y más aún, fíjate que la población, ¿cómo se llama? Oriunda de esa región, parece que también tiene mayor riesgo genético, esto que platicábamos. ¿Y para qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? No ¿La susceptibilidad genética o la cantidad de asbesto en el ambiente? No lo sabemos. No lo sabemos. Al final es, si puedes evitar el contacto de niño, de adolescente, de adulto joven con asbesto, ¿no? Evítalo. Pero también evita el tabaco. Si estás en una de estas industrias que bien dijiste, automotriz, etcétera, que tengan algún tipo de químicos, usa protección, ¿no? Exacto. Y ahí nos apoyamos mucho en el equipo de medicina laboral o medicina del trabajo. Gracias, equipo, por estar con nosotros. Justo así. Y vamos, el mesotelioma, ahora sí nos adentramos en tema, es un tumor difícil de tratar. También seamos claros. Es un tumor complejo. Es un tumor que limita mucho la actividad porque el paciente literal no puede respirar. Y al no poder respirar, no puede hacer sus actividades. Bañarse, trabajar, platicar, estar con su familia, ¿no? Sí. Perdóname. Iba a decir, o sea, imagínense que esta pleura es como la capita que tenemos en los ojos. Este asbesto es una basurita y llora esta capa, pero pues en el ojo sale y se evapora la lágrima, pero aquí se acumula y se acumula y se acumula y hay que estar saque líquido. Inclusive podemos llegar a poner sondas que esté drenando constantemente esa formación de líquido. Justo así. Y regresemos a lo básico y es, oye, pues tengo un tumor, pues quítenmelo, ¿no? En el mesotelioma es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque lo que está enfermo es la pleura. No es sencillo porque la pleura es un órgano pues muy extenso que recubre al pulmón. Delgaditito. Entonces, y la mayoría de las veces, lamentablemente, encontramos al mesotelioma ya más extendido como para que un cirujano, aunque sea muy hábil, pueda retirarlo por completo. Esto se parece más como a entrar a la cavidad torácica y raspar, tratar de quitar lo que quedó, digamos, una cáscara de naranja, pero que no está en buen estado. Una cáscara que se rompe fácilmente, que deja segmentos y que no vamos a poder quitar por completo. Que sangra. ¿No? Y es complicado y el paciente, a pesar de que quiere una cirugía o buscamos una cirugía, al estar conectada a toda la pleura por este líquido, fácilmente hay pequeños implantes a lo largo de toda la extensión del órgano. Justo así, digo, cuando encontramos un paciente que puede ser candidato a cirugía, pues es el tratamiento ideal de inicio,
pero casi nunca lo logramos de esa manera. En la mayoría de los casos, cuando encontramos mesotelioma, ya sea por extensión o porque el tipo de mesotelioma no es de los que mejor responden a la cirugía, generalmente es candidato a tratamiento con fármacos. Y creo que ahí podríamos ahondar un poquito. Creo que es importante, hasta hace un par de años o algunos años, los fármacos era pues, la quimioterapia citotóxica. Tal cual. Y no respondía tan bien, ¿no? El paciente, al haber tanta baja en la calidad de vida, en esta función principal que es la respiración, el paciente no toleraba por completo y la verdad es que el tumor no respondía como quisiéramos, Claro. como vemos esas respuestas en cáncer de mama, en próstata, riñón, pulmón, o sea, y menos con quimioterapia citotóxica. Sin embargo, en los últimos años, con el advenimiento o la producción y el desarrollo de terapias con inmunoterapia, tenemos mejores respuestas y el paciente le llega a ir mejor. Sí, fíjate que incluso este cambio empezó con la introducción del Pemetrexed. Yo creo que eso cambió muchas cosas. Okay. Pemetrexed es un fármaco de quimioterapia citotóxico, sí, pero bastante tolerable, mucho más que los que teníamos antes. Tú lo has manejado, lo sabes. Sí. Y sí, es un fármaco bastante útil. No obstante, no todos los tumores responden bien al Pemetrexed. La verdad Pemetrexed. es que sí, o sea, no nos gustaba. O sea, era lo mejor que teníamos. Y seguimos teniendo, bueno, y bueno, lo seguimos usando, pero tampoco es que digas, wow, es el mejor fármaco de lo que tenemos. Seamos honestos. Tenemos ya cosas mejores. Discutible. No, diré, pero a mí siendo... no, o sea, no sé, gracias a Dios hay cosas mejores. Justamente, y yo diría que no han desplazado por completo al Pemetrexed, han complementado la acción del Pemetrexed dependiendo el esquema de tratamiento que escoja tu oncólogo. Pero digamos, actualmente tenemos esquemas de tratamiento que contemplan quimioterapia a base de Pemetrexed y platino más un fármaco de inmunoterapia. O también tenemos una combinación de 2 fármacos de inmunoterapia que sobre todo en algunas situaciones específicas de mesotelioma, algunos tipos específicos, puede ser la mejor elección. Depende mucho pros, contras de cada esquema y cada situación, pero tenemos muchas más opciones. Estoy de acuerdo. Radioterapia en algunos casos podríamos utilizarla sí, para mejorar esta producción de líquido y que no sea tan recurrente la formación, pero la verdad es que los pacientes, a mi gusto, nos falta investigación. Desde luego, digo, todavía es un tumor sumamente retador, es un tumor en el que debe seguir la investigación y hemos de decir, la investigación en mesotelioma es sumamente difícil. Porque es demasiado raro. Porque es poco frecuente, justo así, o sea, y al tener poco número de casos, digo, qué bueno que sean pocos, pero aquellos pacientes que padecen mesotelioma, pues no podemos generar la suficiente información y de la mejor calidad o nos tardamos mucho más tiempo porque es un tumor poco frecuente. Como bien dices tú, los avances están ahí. Recientemente en ASCO, que estuviste por allá, se presentó un estudio que justamente combina quimioterapia, la que conocemos y la mejor que hay, más un fármaco antiangiogénico, menos, se hizo la comparación, un fármaco de inmunoterapia. Y pues los resultados son favorables para el brazo de inmunoterapia. Entonces, las cosas van mejorando. Creo que mesotelioma justo es buscar cuál va a ser la mejor combinación. No, lamentablemente aquí en la medicina y más en cáncer, como que es un péndulo. Siempre buscamos agregar. Sí. Nos volvemos un poco tóxicos. Y lo tenemos que regresar, ¿no? Que regresar. Pero todavía no hemos llegado a ese punto de tener que regresar. Creo que si tú tienes o sospechan que tienes un mesotelioma, pues hay que acudir lo más pronto posible a tu médico para ver qué opciones tienes de tratamiento. Más allá, hay tratamiento para cada paciente y ahí radica, digamos, la dificultad en el consultorio de oncología, el tratar de perfilar el mejor tratamiento.
Pero qué bueno que ahora batallamos con muchas opciones y no decir, ay, pues es la Solo única es que esto tengo, ¿no? y ya, ¿no? Tenemos muchas opciones. Gracias a Dios. Y afortunadamente todas ellas mejor que las que teníamos hace 5 o 10 años. A ver qué sale en ASCO dentro de 10, 15, 20 años, imagínate. Fíjate que yo tengo la esperanza y la creencia de que vamos a ir avanzando en cuanto a genotipificar este tumor. Es decir, que podamos identificar esas subpoblaciones por genes, encontrar cuál es el mecanismo que mueve a un caso y al otro que sea diferente y dar un tratamiento específico como ya lo hacemos en otros tumores. Esperemos que sí, no es algo sencillo, falta todavía. Hay que ver qué nos trae la inteligencia artificial. Eso podría ayudar muchísimo. Para detectar, o sea, esos casos antes de que sean irresecables o sea, que tengan más riesgo para estarlos vigilando, ¿no? De una manera más cercana. Suena como a ciencia ficción, pero no, la tiene verdad razón es que sí, el doctor. La pero, inteligencia o sea, artificial a promete. mí me llama mucho la atención. Ya vienen un chorro de programas. Sí. Tanto para detección oportuna. Eso no lo mencionamos en ASCO, pero me llamó mucho la atención. Un bot que hacía llamadas y aumentó la detección y el programa de detección oportuna de cáncer de colon en un 46% en una clínica, porque era una voz amigable que invitaba a hacer los estudios de control para detección oportuna. Entonces imagínate que recibes una llamada, te explica, y es inteligencia artificial, no es otra persona, y vas a la clínica y en su momento espero que haya algún tipo de detección oportuna de mesotelioma y que de esa manera puedas aprender y saber si tienes esta enfermedad o no. Oye, está mejor que te llamen para prevenirte un cáncer a para venderte una tarjeta de crédito, ¿no? O para que vayas a votar. No, es cierto. Es que es muy reciente. No ha pasado más de mes y medio y seguimos aquí en los dimes y diretes de la política mexicana, ¿no? Pues bien, regresando al mesotelioma, yo creo que es muy importante. Yo dije que iba a divagar este mes. Y lo estás cumpliendo, cabalmente. Sí. Vamos que este mesotelioma es un tumor difícil, con mejores opciones. Y algo que creo que se nos pasó a agregar es difícil diagnosticarlo. Lo platicamos en que es parte del abordaje de un derrame pleural, pero muchas veces es difícil llegar a él porque lo que obtienes es líquido al inicio en una toracocentesis y muchas veces ahí no detectas la célula maligna. Necesitas una biopsia. Y luego la biopsia es complicada porque no es un órgano que tenga tantas células. Exacto, y para darle justo al donde esté el implante no es nada sencillo. Es un órgano que a veces para poder diagnosticar el mesotelioma necesitas una biopsia quirúrgica en algunas situaciones. Me ha tocado más de una vez enfrentar esa situación y bueno, hay que estar preparados. A veces el hecho de que el líquido no diga que es maligno no te lo asegura. Hay que ser cautos. Entonces, ojo colegas, si les toca hacer una toracocentesis, ténganlo en mente como un diagnóstico diferencial. Ese sería uno de tus puntos para dejarlo. Yo creo que ese es uno de los puntos importantes. Es un cáncer difícil de diagnosticar y para ello hay que tener ese grado de sospecha. Y el segundo es, pues tenemos mejores métodos para tratamiento. Las cosas han cambiado. La supervivencia de los pacientes es mucho mejor de lo que lo era hace 10 años, hace 20 años. A mí me ha tocado verlo de cuando me tocó la alta especialidad, ahora que tenemos otras opciones y sí que ha mejorado. George. A mí me gustaría crear esa conciencia de todavía hay asbesto, ¿no? Sí. El asbesto y esta latencia la tenemos que tener muy muy presentes como médicos y promover que en nuestras poblaciones evitar esta exposición. Como bien dices, cada vez hay más tratamientos, cada vez el tratamiento se vuelve más tal vez complicado porque amerita, es una de estas enfermedades que no solo es el oncólogo quien tiene que estar. Tiene que estar el cirujano cardiotórax, la radioterapia, radiointervencionista, neumólogo, clínica del dolor. El paciente tiene que tener algún tipo de concentrador de oxígeno en la mayoría de los casos, puntas nasales, ¿no? Y lamentablemente es uno de los tumores que aunque hemos mejorado mucho la supervivencia, como en otros casos, el deterioro en la calidad de vida de manera inicial es brusco y es difícil recuperarlo. Entonces, falta, ¿no? Hay que crear grupos,
Hay que buscar ese paciente. Si tú tienes mesotelioma y se nos olvidó decir algo o tienes alguna experiencia que quieras comentar, ponlo acá abajo, lo leemos y te comentamos y estamos con ustedes. Ahí me gustaría solo antes de despedirnos vas. recalcar eso que mencionabas y que se nos estaba pasando. Muchos de estos pacientes, al primer médico al que suelen acudir es al neumólogo, y eso está muy bien. Necesitamos que los médicos que finalmente tenemos contacto con pacientes con mesotelioma no solamente lo abordemos, sino que nos coordinemos para poderlo tratar. Es cierto. No es solo multidisciplinario, son muchas disciplinas, sino interdisciplinario. Necesitamos tener buena comunicación en los equipos médicos porque debemos ir con la misma idea todos para favorecer ese paciente. Colega neumólogo, por favor, pensemos el mesotelioma no es el tumor que era hace 20 años. Tenemos muchas mejores herramientas que ofrecer y necesitamos pensarlo, necesitamos diagnosticarlo y para ello dependemos justamente de y hacer un plan, ¿no? Al final hacer un plan y un buen seguimiento. Estoy totalmente de acuerdo. Busquen un gran equipo, estamos con ustedes. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Espero que nos veamos aquí la próxima semana. Que tengan muy buena noche. Días, lo que sea. Ya. Ya.